¿Qué constituye la animación? Se encuentra con esta explicación de estos 4 elementos. La animación es afectiva, de hecho ahí nació la emoción, y si ustedes fijan la palabra emociones tiene que ver con movimiento, emotion, y todo movimiento entonces está cargado afectivamente. Tiene temporalidad, por supuesto, porque es movimiento, entonces los movimientos tienen relaciones de temporalidad, y el factor tiempo es importante, pero el factor espacio también. Si yo estoy hablando de movimiento, de animación, la relación espacio-tiempo, que es la tradicional para explicar el movimiento. Y luego intersubjetividad, que es la capacidad de compartir emociones, puntos de vista, formas de ver el mundo, formas de pensar con otros. Esa es la intersubjetividad, es decir, subjetividades compartidas. Cuando mi subjetividad es muy similar a la tuya, y es similar a la tuya, ahí hay intersubjetividad. Podemos ponernos de acuerdo. Entonces ahí está la animación. Las 3 son muy relacionadas, de todas maneras, interaccionan. O sea, ahí hay una unidad muy compacta allí. La situacionalidad, en cambio, es la engranabilidad con el mundo, o sea, que hemos venido hablando. Uno no puede estar como en la nada, como en un render de esos que hacen los diseñadores. Entonces, siempre estamos condenados a estar engranados al mundo, por más que estemos en el metaverso y demás. Uno está en el metaverso o acostado en una cama o sentado en una silla. Eso quiere decir engranamiento, o sea, y ese engranamiento es el que determina mucho cómo experienciamos el mundo. La anidación, que es poder anidar eventos temporales y tener noción de qué es pasado, presente y futuro. Y la habituación es que precisamente nuestro paso experiencial en el mundo, desde que estamos en el feto, desde que estamos con el sistema nervioso central, va acumulando experiencias. De eso habló varias veces Nicolás cuando hablaba alusión a lo heredado y a lo acumulado. Son todas esas experiencias que uno va acumulando y que se van habituando y que marcan la forma en que nos situamos y que es distinto otra vez para cada persona, es individual. Eso es lo que llamamos habituación. Va generando marcas situacionales que se vuelven hábitos para nosotros. Y esos 3 elementos son los que forman la condición de situacionalidad, que es diferente a la animación. Usualmente, o sea, los grados en que uno es intersubjetivo dependen mucho del terreno común, lo dije. El terreno común está determinado por la cultura, o sea, es más fácil tener más intersubjetividad con un colombiano que con un sueco, pero de todas maneras con ellos tenemos otros tipos de intersubjetividad. Decíamos que la semiótica agentiva intenta explicar el sentido y que el sentido emerge en la relación un agente vivo y el objetivo que quiere cumplir. Entonces, esto de las estructuras, ¿por qué es importante en semiótica agentiva? Porque ya cuando veamos la guía de preguntas, estructurar las agendas muy parecido a lo que sucede en ergonomía permite entender bien las actividades y permite generar ciertos análisis detallados de cosas que estén haciendo los agentes. Yo con esto puedo estructurar una actividad perfectamente. Y ahí es donde se vuelve funcional para el diseño, poder estructurarlo y analizarlo y en función de eso tomar decisiones. Muy bien, entonces hagamos un resumen, un recorderis de lo que se está hablando y por qué llegamos a la noción de agencia aumentada. Cómo los artefactos hacen cosas, porque es claro que hacen cosas. Lo que pasa es que lo hacen de manera distinta a los agentes vivos. Esa es el punto de partida, la premisa. Hacen cosas. En diseño y en general se le pueden decir a esas cosas funciones. Ahora, hacer funciones suena raro, entonces es mejor ejecutar funciones, porque ellos sí son objetos, ellos no son entes vivos. Y en semiótica agentiva nos parecía esencial distinguir la acción de agentes vivos de las funciones que ejecutan los artefactos, como 2 cosas distintas. Eso es otro campo de debate en la filosofía y en la semiótica en general. Si las cosas inertes tienen agencia o no, es un debate fundamental y hay varias posturas. Entonces hay personas que dicen que las cosas tienen agencia y que de hecho es muy similar a la de los agentes vivos, y entonces dan explicaciones animistas o fetichistas. Animistas es que las cosas se comportan como si fueran agentes vivos, o en este caso humanos. Y es cuando dice el computador está pensando, y no lo dice metafóricamente, sino que de verdad cree que está pensando, y ese tipo de cosas. Hay unas más intermedias que dicen que los artefactos hacen cosas,
pero de manera distinta a los agentes vivos, pero que tienen agencia, solo que es distinta a la de los agentes vivos, o sea, funcionan de manera distinta y tratan de explicar cómo operan y cuál es esa distinción. Y la otra posición, que es la de la semiótica agentiva, es que definitivamente ellos hacen cosas de manera distinta, pero no tienen agencia. Entonces, ¿cómo hacen cosas? La respuesta fue a través de la agencia derivada, la noción de agencia derivada. Es una forma especial de agencia que depende de agentes vivos para que adquiera sentido. Es decir, una botella no funciona si no llega un agente a usarla. Depende de los agentes vivos. Si una botella está abandonada en un lugar, no va a tener nunca sentido porque nadie la va a poder usar. Tiene que llegar un agente vivo para usarla. Esta botella, si no aparece un agente vivo que la use, no sirve para nada. Una planta automatizada de robots. Los robots trabajando solos, o sea, haciendo cosas. Imagínense esa planta abandonada en un mundo apocalíptico donde no hay agentes vivos, pero están los robots haciendo carros. ¿Tiene eso sentido? Están haciendo cosas, pero eso no tiene sentido para ellos. El hecho de que hagan carros tiene sentido, pues para los humanos, que son los que necesitan los carros. Así hagan cosas solos y de manera automática, eso no tiene sentido sino para los agentes. Entonces, esa noción nos pareció plausible. La agencia derivada es una agencia que depende. Lo que hacen los artefactos no es acciones en el sentido profundo, sino ejecutar funciones. Y en eso estamos de acuerdo. Cualquier tipo de función, que gracias a las funciones que ejecutan los artefactos, podemos aumentar la agencia del agente vivo. Usted diseña, asigna funciones con las características del artefacto. Pues cuando define el material, está definiendo una función. Cuando define el color, está definiendo una función estética. Cuando define la forma, está definiendo una función estética o de uso. Entonces, cuando usted define las características del artefacto, está definiendo sus funciones, le está asignando funciones. ¿Y qué hace el usuario? Identificar, pero no agencia. Detectar agencia, eso solo lo hacen los humanos, los agentes vivos entre ellos. Aquí lo que identifica son affordances o funciones. Descubre funciones, identifica funciones. Si sabe usarlo, las identifica. Yo sé usar el televisor, sé dónde se prende. Si no sé usarlo, tengo que descubrirlas, cómo activar el sonido. Entonces jalo, hago ruido, exploro, a ver si descubro dónde está la función del sonido. Los agentes vivos realizan acciones, los artefactos ejecutan funciones. Entonces, por esas razones es que llegamos a esta variación, donde los artefactos entonces son mediadores de la relación diseñador-usuario en busca de una agencia aumentada a través de la incorporación de artefactos. Los diseñadores por defecto tienen peragendas. No son agendas propias, son agendas que esperan que alguien más cumpla. ¿Quién? El usuario. Esperan que el usuario cumpla esa agenda. Entonces, siempre con el diseño del artefacto están estableciendo peragendas. Si el usuario efectivamente ejecuta las funciones como quería el diseñador, a eso se llaman perfectos. Consigue el efecto que había anticipado el diseñador. Para proseguir, y quiero cerrar el tema con estos conceptos, dos últimos conceptos, el tema de hoy, de semiótica agentiva. Hay muchos más elementos, ustedes saben, es una teoría muy densa. Y su herencia, por razones de tiempo, por supuesto, es otra vez. Léanlas en el libro y si surgen dudas, me preguntan, sea en clase o fuera de clase.